América Latina ha sido una región difícil para el ejercicio del periodismo. Las dictaduras militares, las guerras civiles, la influencia del crimen organizado, los desastres naturales, siempre son noticia. Pero al mismo tiempo, son un reto que las y los periodistas deben de enfrentar para ejercer su labor. Fueron las palabras de Andrés Solís Álvarez, periodista desde 1989. Y de lo que se trata es que podamos primero saber que cuando salimos a la calle a buscar la nota, la primera obligación no es la nota. Nuestra primera obligación como periodistas es regresar a casa, ¿no? Y para que podamos regresar a casa tenemos que cuidarnos de agresiones, de amenazas, de actos violentos, ¿no? De que también sabemos que si nos toca cubrir, digamos, esta parte de Guerrero, de Acapulco, tiene muchas particularidades, ¿no? Huracanes, terremotos, deslaves, inundaciones. También tenemos que hacer un periodismo más seguro para no ponernos en riesgo, ¿no? Entonces, esa es parte de lo que hemos estado haciendo, digo, yo en lo particular, en este taller, la parte que a mí me corresponde es dar herramientas a mis colegas periodistas sobre cómo hacer un protocolo de protección, un protocolo de cobertura segura, un análisis y evaluación de riesgo que tenemos que hacer antes de salir a la calle para saber de dónde me tengo que empezar a cuidar. Que si del guarura del funcionario, que si de los grupos criminales, que si de la inundación, etcétera, etcétera, ¿no? Hacer un periodismo más seguro, de eso se trata. En la mayoría de los casos, los periodistas carecen del entrenamiento sobre cómo realizar coberturas seguras, lo que tampoco es materia de estudio en las universidades. ¿No? Vivimos de comunicar, de informar, pero no hay nota que ponga en riesgo nuestra vida. Porque si algo te pasa en el cumplimiento de la chamba, pues te quedas, aparte de sin vida, sin nota, ¿no? Si te accidentaste, te quedas sin nota. Entonces tenemos que hacer ese ejercicio de analizar antes qué tan vulnerable puedo ser yo para ir a cubrir tal o cual evento, ¿no? Que no me comprometa mi integridad física. Porque somos personas. Los periodistas de repente creemos que tenemos superpoderes, que la cámara, que la charola nos ampara. No es cierto. Las piedras nos tocan en las manifestaciones, las balas nos matan igual que a cualquier otra persona. Entonces, si yo no tengo conciencia de que el primer ejercicio es decidir si voy a hacer la cobertura, ¿no? Entonces me estoy poniendo en riesgo. La otra es que el periodismo más seguro es el que se hace bien. No volar la nota, no inventar el dato, no acusar en falso, no pelearme con el funcionario nada más porque me cayó mal, ¿no? O sea, hacer un periodismo claro, seguro, de informar, con datos duros, que le sirvan a la sociedad, ¿no? Eso es lo elemental, que se supone que nos deberían enseñar en la escuela, ¿no? Lo otro es las herramientas de análisis y evaluación de riesgo. Yo tengo que saber identificar qué es un riesgo, para que ese riesgo no se vuelva un peligro y no termine en una amenaza, ¿no? En una agresión, en un acto violento, ¿sí? Entonces tengo que hacer una evaluación de mis habilidades como persona y como periodista, cuáles son mis fortalezas y en qué punto soy débil. Porque a lo mejor puedo ser un gran cronista, pero no tengo la habilidad de correr tan rápido y huir en un pleito en una tribuna deportiva, ¿no? Para cubrir la fuente de seguridad pública es básico y fundamental saber las herramientas de autoprotección. Hay un problema de, primero, percepción y conocimiento. Pensamos que cubrir seguridad es cubrir nota roja. Y la seguridad es un tema que va mucho más allá, desde la seguridad e higiene en el hogar, ¿no? De que le enseñamos a lavarse las manos a los hijos y a las hijas, hasta cubrir bioterrorismo, narcotráfico, crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros nos concentramos solamente en la nota policíaca, con el argumento de que la sangre vende, que es mentira, eso no es cierto, ¿no? Entonces también contribuimos a generar un clima de agresión a la sociedad. Los periodistas no violamos derechos humanos, violan derechos humanos las autoridades. Pero cuando hacemos ese tipo de coberturas que mencionas, estamos vulnerando los derechos de las personas. Porque acusamos en falso a alguien. Porque la autoridad dice que es ladrón, nosotros lo ponemos en primera plana o lo ponemos en el noticiario de la noche, ¿no? Lo agarraron por ladrón, no, eso lo decide un juez, no nosotros, ¿no? En todo caso, tenemos que decir, este señor al que la autoridad señala como responsable del delito de robo. Y entonces, ¿qué pasa si le tomamos la foto a la persona atropellada? Tiene una familia que se va a enojar con nosotros y nos va a agredir. Y si de repente decimos, ¿es un atentado a la libertad de expresión? No, es un acto de justicia para esta persona que se siente ofendida por lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, de repente hacemos un periodismo insuficiente, con problemas deontológicos, con problemas éticos, con problemas de capacitación profesional. No nos capacitamos permanentemente porque no nos da tiempo, porque las empresas no nos lo pagan, porque no tenemos dinero para eso. Entonces, este tipo de ejercicios que hacemos trata de contribuir en eso, ¿no? De que conozcamos el marco jurídico de la libertad de expresión,
¿no? De que podamos identificar nuestras vulnerabilidades profesionales, laborales, humanas, ¿no? Y de que podamos hacer entonces una cobertura periodística más efectiva. No se trata de que te digan, si hay una balacera no vayas, no, soy periodista, tengo que ir, pero ¿cuál es el entrenamiento táctico que tengo yo para poder sobrevivir en una balacera sin dejar de hacer mi trabajo como periodista? Esas herramientas también las compartimos aquí, esas las herramientas también las comparto yo en este momento, ¿no? Cómo cubrir un operativo policíaco, cómo seguir un convoy militar, cómo enfrentarte en un retén, cómo evitar un secuestro, qué hacer ante un secuestro, ¿no? Cómo cubrir una movilización social. ¿En qué terminan las marchas? En golpes. ¿Y por qué siempre estamos en medio nosotros? La mayoría de los ataques contra representantes de la prensa se dan en lo cotidiano, durante la cobertura noticiosa de acciones policiales y manifestaciones sociales. Es por ello que debemos estar alerta y tomar en cuenta y conocer las herramientas de autoprotección para periodistas. Noticieros Televisa, Jazmín Rodríguez.